Hola, te agradezco mucho suscribirte al canal, darle like al video, nos ayudas un montón. Buen día amigos, bueno, voy a leer textual. Hubo premeditación y cálculo. Las críticas del Papa Francisco resonaron con fuerza en Argentina, pero no fueron una sorpresa para los que vienen siguiendo la relación sinuosa entre el gobierno de Javier Milei y la Iglesia Católica. Hay entre el sumo pontífice y el presidente libertario una base de malos entendidos. Están de acuerdo en que piensan distinto en casi todo. Para uno, la justicia social es una aberración, un oximorón. Para el otro, un dogma, un mandato. Uno defiende la economía popular y el otro la condena. Milei ensalza a Julio Argentino Roca y a Bergoglio, le da vergüenza. Esto escribió Facundo Chávez para Infobae, en lo que es, bueno, un enfrentamiento, una pelea o una disputa que se veía venir y que en cierto punto algunos nos preguntábamos qué está pasando que no llega, ¿no? Teniendo en cuenta la historia que vamos a contar ahora. La historia entre Milei y el Papa Francisco de punta a punta, diría más o menos desde el año 2020 hasta acá, hasta previo a que Milei sea parte de la estructura política argentina, previo a que sea diputado, ya empezaba a hablar del Papa Francisco. ¿Se acuerdan? Creo que una de las más fuertes es esta. Le da una nota a Viviana Canosa y dice esto. Este país tiene tantos años de justicia social. ¿Qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social. Que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. Que la envidia, que es la base de la envidia de la justicia social, sí, digamos, es un pecado capital. Y que por más que lo disfraces con un nombre lindo, justicia social, es una aberración. ¿Me comprendés? O sea, ¿desde cuándo, digamos, la envidia puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el robo puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el asesinato puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo tratar a la gente desigualmente puede ser algo bueno? Jamás. Jamás puede ser algo bueno. Entonces, en ese contexto, sí, digamos, vos, la gente de este país es tremenda, digamos, qué sé yo, y los políticos son de cualquier lado, ¿no? Porque, a ver, no vamos. puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias Sagradas Escrituras. Andá, digamos, al Viejo Testamento, Samuel 8, y te va a decir todas las aberraciones que implica el Estado. Te va a sacar tus hijos, te va a sacar a tus hijas, digamos, te va a sacar, digamos, tus mejores campos, te va a sacar tus burros, te va a sacar todo lo mejor para que te va a esclavizar. Te va a ser un esclavo. O si no, podemos ir al Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, cuando da la tercera, digamos, la tercera tentación, el maligno lo lleva a un monte y le dice a Jesucristo que si se pone de rodillas frente a él, le va a dar el poder sobre todos los reinos del mundo. Porque ese poder le fue dado. Es decir, los estados son una invención del maligno. Por eso cada vez que vos aplicás el socialismo, sí, se hunde, se genera un desastre. Bueno, uno ve a la distancia esto y parece el discurso de un delirante, ¿no? Después esa persona terminó siendo presidente de la República en la Argentina. Ahí le decía, es el representante del maligno sobre la tierra. Unos meses después, unos años después, ya siendo presidente de la nación, volvió a hablar del Papa, aunque en el medio hay algo importante, pide perdón, entre comillas, en el debate presidencial con Massa. Él dice, ya pedí perdón por ese tema, le dice a Massa de pasadita. Yo nunca escuché esos perdón, busqué el archivo ahora para ponerlo y nunca apareció ese perdón. Habrá sido un perdón por privado a lo sumo. Pero de esto, es el maligno en la tierra, en el trono de Dios, él después dice en el debate, ya pedí perdón, el perdón no es público claramente, no hay nada, no hay una declaración, no hay una nota, no hay nada. Pero después vuelve a hablar ya siendo presidente de la nación con el periodista Tucker Carlson, que vas a ver un Milei, qué loco también el contraste, ¿no? De una persona así, sin ningún tipo de moderación, y vas a ver ahora una persona más moderada, pero que de igual manera es muy duro, decía esto. El Papa juega políticamente. Es decir, es un
un papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. De hecho, no los condena. Y es también condescendiente con la dictadura venezolana. Es decir, él es condescendiente con todos los de izquierdas, aun cuando sean verdaderos criminales. Lo cual eso es un problema. Pero además es alguien que considera que la justicia social, un elemento central de su visión, y eso es muy complicado porque la justicia social, ¿qué es? Robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra. Entonces implica dos cosas. Una es un robo. Y el problema es que el robo está en contra de lo que señalan los 10 mandamientos. Es decir, avalar la justicia social es avalar el robo. Por lo tanto, es un problema de que está violando los 10 mandamientos. El otro problema es que es un trato desigual frente a la ley. Y no me parece que sea algo justo, digamos, que algunos sean premiados y otros sean castigados desde una posición de poder como la que tiene el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. Bueno, en ese marco, amigos, ya siendo presidente de la Nación Javier Milei, el Papa Francisco lo recibió. Y lo recibió incluso con una declaración previa que es, a veces en las campañas se dicen tonterías, bajando el precio a que Milei lo había insultado, le había dicho el maligno, le había dicho el imbécil que vive en Roma, etcétera, etcétera. El Papa demuestra grandeza y lo recibe. Vamos a ver un informe de la televisión española que habla de eso, pero también quiero marcar que en 2 minutos vas a ver también, un poquito de archivo entre los dos, que es un tema seguido por la prensa internacional. Porque no hay en el mundo entero un mandatario de primer nivel, un presidente, un primer ministro, etcétera, etcétera, que haya tratado al Papa Francisco o a ningún papa de esa manera. Entonces, hay una cobertura internacional en torno a el presidente argentino atacando al papa argentino, porque acá no se puede desconocer algo. Claro, Francisco, el papa, previo a ser papa, era Jorge Bergoglio, entre otras, obispo de Buenos Aires. Y un hombre que, por supuesto, conoce nuestro país, conoce el entramado político, conoce las bases políticas, etcétera, 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 porque vivió toda su vida acá. Y porque las grandes cabezas de la iglesia son actores políticos. No vamos a estar a esta altura desconociendo una cosa así. Ni hablar del Papa, que es el representante a nivel mundial de todos los fieles, de los cristianos, pero además también es un jefe de Estado, a través del Vaticano, que es un Estado. Es decir, tiene las potestades de un presidente. Y entonces todos los papas jugaron fuertemente para algunos temas. Y hacen política. ¿De qué trata la vida del Papa? De hacer política. Lo que pasa es que no es la misma forma, manera, o no tanto si querés, de las responsabilidades que tiene un mandatario de cualquier otro estado. Pero en definitiva se dedican a eso, ¿eh? Son actores políticos y sociales. En ese marco, vamos a ver este informe de cuando el Papa lo recibía a Milei, pese a todo lo que le había dicho el candidato y después presidente argentino. Es su primera imagen pública juntos. Acaba la Eucaristía y el Papa Francisco va a saludar al presidente argentino Javier Milei. Se dan la mano, hablan, hasta se funden en un abrazo. Ambos escenifican así la paz después de haberse dedicado palabras no demasiado cariñosas. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. Así lo definía Milei antes de ser candidato presidencial. El imbécil ese que está en Roma. Ya como candidato, en un debate electoral pidió perdón, pero siguió cargando contra Francisco. Tiene afinidad por los comunistas asesinos. Y el Papa no se calló. No soy comunista, como dicen algunos, ¿no? Mesías hubo uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo. Rifirrafes entre el ultraliberal y el Papa, que para muchos es afín al peronismo. Pero el panorama ha cambiado. Francisco felicitó a Milei por su victoria y rebajó el tono. En la campaña electoral se dicen cosas en broma.
digo entre comillas. El presidente le invitó a Argentina. Y que le íbamos a dar todos los honores. Mañana tendrán una audiencia privada y seguro que hablan de esa esperada visita. Desde que fue elegido hace más de una década, Francisco no ha vuelto a su país. Es interesante marcar eso, que el Papa no vino con ningún gobierno peronista, por más afinidad que le dan. Y también es interesante hablar de esto. Casi no se ha metido en ninguna disputa política argentina de que es Papa, salvo esta. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Que para mí marca un precedente fundamental, que es, mirá las cosas que están pasando para que un jefe de Estado como el Papa Francisco decida intervenir sobre el debate público. Y decida intervenir con un hecho puntual, no con las generalidades que tira el Papa, que a veces sí le apunta a los distintos gobiernos argentinos, pero en generalidades. ¿Qué digo? A ver, por ejemplo, el Papa dice, hay que mirar bien cómo se está redistribuyendo la riqueza. Bueno, está bien, pero es una generalidad que le pega al mundo entero y también a la Argentina. Acá se mete directamente con un acto. ¿Se acuerdan el informe que hicimos acá cuando el policía le tiró gas pimienta a la niña en la protesta de los jubilados? Porque finalmente prevaleció el veto del presidente Javier Milei después de que los diputados, bueno, no solo fueron los de la Unión Cívica Radical, aunque fueron los más notorios porque cambiaron, pero varios diputados estuvieron ausentes, etcétera, etcétera, le hicieron el juego al presidente y no permitieron que el Senado presione ese veto y finalmente el veto quedó firme. Se mete en eso el Papa. Se mete directamente y dice esto. Me hicieron una represión, un filmado de una represión, no sé, una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo. Porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso. Ténganlo en cuenta eso. ¿Y se mete con qué? En una protesta de obreros, de jubilados, que iban a protestar por su derecho, que están en todo su derecho de hacerlo. El gobierno prefiere gastar plata en un gas pimienta de primera calidad, tirarle, entre otros, a los jubilados, a los obreros, a una niña, y prefirió pagar el gas pimienta y no la jubilación. Tremenda declaración del Papa Francisco, brutal declaración del Papa, tomando una postura muy clara y desnudando algo que también es muy burdo de la libertad avanza del gobierno de Javier Milei, que nosotros ya lo hemos hablado acá, ¿no? Que es que la represión cuesta muchísimo dinero, infinidad de dinero que se ha ido en los protocolos antipiquetes y demás, es ridiculeces, que lo único que hacen es pegarle a gente que está en todo su derecho de protestar, de marchar, bla, 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 bla. Se mete el Papa Francisco y claro, despertó furia en el gobierno de Milei. ¿Por qué? Esto fue el viernes. Coincidió con que horas antes el Papa Francisco estuvo con Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, que tuvieron una reunión privada, dicen algunos, de hasta 50 minutos. Y entonces Sandra Petovelo le llevó un montón de información de lo que está haciendo su ministerio y además puso en conocimiento, entre comillas, de algunos delitos de algunos amigos del Papa, como Juan Grabois. Todo esto digo en potencial porque viene de la estructura de propaganda de Javier Milei, tanto en redes como en medios tradicionales, que vas a ver ahora. El Papa opinó, tomó postura y rápidamente salió, como cada persona que opina en contra de este gobierno, periodistas, ciudadanos, gente de otro lado, otros políticos, la estructura, ¡fum!, apuntar contra el Papa Francisco. Y entonces vamos a ver a periodistas, a influencers y a demás diciendo barbaridades del Papa, porque tomó postura. Y yo voy a marcar algunas, pero hay cientos de miles, cientos de miles. Vamos a empezar con la primera. Empezó el aparato grande, La Nación Más, con Majuli Trabuco a la cabeza,
a ir en contra del Papa y a señalarlo. Es amigo de Grabois, que es un delincuente. Escucha. Salvo que mis fuentes sean muy malas, creo que Luis tiene la misma información que tengo yo, y lo hemos hablado mucho en privado esto. El Papa recibió en febrero, no bien había asumido el presidente, tenía muy pocos meses, en una comitiva muy amplia en la cual estaba también Sandra Petovelo, hablaron más de una hora, se les expuso la situación de los gerentes de la pobreza, los gerentes del hambre y demás, sin dar nombre y apellido. Entiendo, por la información que tengo, se le narró al Papa toda esta situación, y el Papa, cuando le contaron del hecho, exclamó, lo voy a decir: hijos de puta. Sí, ¿Es correcto? ¿Vos tenés la misma información, Luis? Sí. Hijos de puta. Y en esta nueva reunión... ¿Recibió ahora eso? Yo no entiendo nada. En esta nueva reunión el Papa dijo, qué barbaridad, le mostraban área por área, ministerio por ministerio. Esta nueva reunión es la de la responsable. semana pasada. Qué barbaridad. Bueno, Beliboni está procesado. Bueno, Pérsico está procesado. Bueno, Grabois, ¿por qué no está procesado? ¿Por qué no está imputado? Por esta foto con el Papa, Luis. Bueno, deben ser los vínculos que tiene el Papa, algunos jueces, los fiscales con la justicia, porque Fernanda Miño era, creo que todavía es, la mano derecha de Grabois en el medio de casas del FISU que no se hicieron y que nosotros mostramos varias veces acá. Las audiencias, los cristianos, los que siguen los mandamientos, incluso en la Iglesia Católica, no son ingenuos. ¿Saben lo que está pasando en la Argentina? Luis, hay un sector del gobierno que cree que segundas líneas, ¿sí?, protegen a Grabois dentro de la conducción gubernamental. Sandra Petovelo fue muy fuerte contra Juan Grabois en muchas ocasiones, ¿sí?, y alguien sospechan que tuvo una reunión con Grabois o con gente de Grabois y acercó un documento a una reunión de gabinete. ¿Viste esa fotito? ¿Dónde están las casas que no se hicieron? Bueno, ¿Dónde está están el las dinero casas que no se del hicieron? FISU Dice Majul, vení. que gastaron? Lo primero es Juan Grabois, Emilio Pérsico y demás actores que le llaman los gerentes de la Proveza, tendrán que darle explicaciones a la justicia, ¿eh? Tendrá que sentarse con un juez y dar explicaciones. Ahora, el intento vil de todo el aparato de propaganda de La Libertad Avanza de hacer parecer que el Papa es un corrupto porque es amigo de Juan Grabois, amigo le llaman ellos, porque tienen buena relación, porque cuando era obispo de Buenos Aires Juan Grabois estaba muy cerca del Papa Francisco, porque es un actor social Juan Grabois, muy importante en la República Argentina, le guste a quien le guste. A mí, si Grabois fue corrupto o no, que lo determine la justicia. Y si fue corrupto, que se muera preso, ¿eh? Ahora, toda esta campaña para desprestigiar al Papa Francisco porque tomó una postura política, para decir, los cristianos de la Argentina, que lo dijo Majul, no comen vidrios, ¿eh? Saben muy bien. Es decir, el Papa no criticó, vamos a golpearlo al Papa Francisco, como si fuera, un periodista, como si fuera un actor, un músico, o cualquiera en la República Argentina que toma una postura en contra o crítica del gobierno de Javier Milei, porque, perdón, pero para tomar una postura crítica para el gobierno de Milei, razones y motivos caen así, mira, todos los días, por todos lados. Y entonces, lo que vemos siempre, solo que me sorprende que la persona apuntada ahora sea el Papa. Y entonces el Papa sea un comunista empobrecedor, un zurdo, porque está en una foto ahí con Grabois. Mamadera, ¿eh? Pero no solamente son los medios tradicionales. Aparecieron, está repleto de influencers de La Libertad Avanza que reaccionaron el fin de semana de esta manera. Otra vez el cucardo Papa Francisco metiéndose en la política argentina, hablando sin saber y sin ningún tipo de contexto que lo que le puede llegar a decir el delincuente de Juan Grabois. Ponele pausa. Pedía por su... Eso que ves ahí, el cucardo de Francisco, el delincuente de Juan Grabois, vuelvo a marcarlo. Una de las cosas sistemáticas en el gobierno de Milei es, se da la orden, aquel crítico, salgamos todos. Estas son las pautas para salir en contra de tal, y todos salimos bajo lo mismo. El gordo Adán, que tuiteó el fin de semana, influencer que hacen contenido, y los canales tradicionales de televisión, como en este caso vimos recién a Majul. Es decir, es todo lo mismo, y vamos a ver con la virulencia que se trata el Papa Francisco. A ver, un muchachito que tiene unos cuantos seguidores ahí en Instagram, él dice, Tomás DC, que estamos por ver ahora, que es periodista incluso de La Nación Más y todo. Vos decís, wow, amigo, ¿en serio? ¿Al Papa? Así, pero como si nada, mirá.
derechos en la calle. La policía la rechazaba. En realidad estaban parados ahí y los reputeaban, no permitían que estén cerca del Congreso. Pero sí había muchísima gente y se podían manifestar en la plaza y hasta cortaron la traza. Con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Que no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas. Fue todo pacífico hasta que tiraron una valla porque se conoció el veto a los jubilados. Tiraron una valla. Fue y tiró la valla en el Congreso y ahí accionó la policía. Si no, mientras tanto, no pasaba nada. Ponele pausa, Lu. Qué increíble, ¿no? Voy viendo varios actores de La Libertad Avanza, de este aparato de propaganda virulento que sale a pegarle a cualquiera que critica, decir eso. Tiraron una valla, que se la banquen. Tiraron una valla. Estamos hablando de jubilados, no tienen para comer. Y en la protesta tiraron una valla. Entonces, buenísimo. Esta es la que necesitamos. Tiraron la valla, reaccione la policía. Le tiraron gas pimienta en la cara a una niña. Y hasta el día de hoy lo siguen justificando. Sigamos. Firme, que de pagar justicia social pagó el gas pimienta, le convenía. Creo que a vos también te convenía hablar de esto y no hablar de tu amigo Alberto Fernández, o no hablar, por ejemplo, también de la violencia que hay de la gente con la prensa, con el laburante. De verdad, es muy hipócrita hablar del hambre de la gente siendo la iglesia, siendo el Papa, hablar de justicia social, hablar de igualar las clases. Vení, que no tiene sentido. Ahí salía a castigarlo y tu amigo Alberto Fernández, etcétera. Quiero decir, el Papa recibió a todos los presidentes, ¿eh? Desde que es Papa Francisco, recibió a Cristina Fernández Kirchner, recibió a Mauricio Macri, recibió a Alberto Fernández, recibió a Javier Milei. Y se sacó foto con todos, ¿eh? Eso hay que reconocérselo, Francisco. Recibió a todos los personajes de la política argentina, a empresarios de la política argentina, a deportistas, a todo el mundo. Y en definitiva, uno se saca una foto y que es amigo del Papa, estamos todos locos. Estamos de la cabeza realmente. Una más, Horacio Cabac, también con Majul. Fíjense, estén atentos a lo que dice. Francisco es el jefe de la oposición. No había jefe de la oposición, confirmado. Confirmado. Pero viste. Por favor, manda redes, manden un último momento, por favor. Confirmado. Jorge Bergoglio es el jefe de la oposición en la Argentina. Último momento. Último momento. En El Observador 107.9. Me gusta eso porque una cosa es cuando habla Francisco y otra cosa es cuando habla Bergoglio. Estuvo hablando Bergoglio. ¿Viste? Cuando viajan algunos habla Francisco. Y pone cara de culo y no dice nada y se hace el... No. Y de vez en cuando viaja otro y habla Bergoglio y dice las cosas que dijo. Bueno, sin ir más lejos, ante una pregunta que le hizo Elisabetta Piqué sobre la situación en Venezuela, fue muy cuidadoso, muy elegante y muy, yo te diría, muy ambiguo no es la palabra, muy poco drástico, Porque habló Francisco. Está claro que es el jefe de la oposición, porque esta película yo ya la vi. Yo la vi con el expresidente Mauricio Macri. También analicé las reacciones del gobierno de Macri en ese momento, incluido el propio presidente Macri, que elegían no pelearse con el jefe de la Grey Católica. Una manera interesante, quizás no tiene el detalle de lo que pasa en la Argentina. Hay que estar acá para opinar de estas cosas, le digo. Uno como periodista puede decirle, Jorge Bergoglio, su santidad, respetuosamente, usted está jugando a la política. Y está jugando a la interna política. Cuando elige poner el acento en los gases contra los... obreros revoltosos que estaban reclamando por sus derechos. ¿Cuál fue la última manifestación que hubo obreros revoltosos comunistas manifestándose para defender sus derechos y que fue reprimida la posibilidad de manifestación? No lo sé, pero en todo caso entiendo que algunos gerentes de la pobreza, como Juan Grabois, tienen una ascendencia determinada sobre Jorge Bergoglio. Y probablemente Jorge Bergoglio le devuelva esa ascendencia con un toque de no nos metamos con el Papa, que muchas veces implica impunidad, y por eso quizás sectores del gobierno que no quieren enfrentar con el Papa no investigan como se debe a Juan Grabois,
uno de los dirigentes sociales que más dinero recibió y más bienes recibió. Entonces ahora es la situación de Juan Grabois no está procesado por la justicia argentina y no está imputado en la causa que, por ejemplo, si está Emilio Pérsico, repartija de alimentos, quita del FISU, bla, 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 porque es amigo del Papa y algunos del gobierno de Javier Milei no quieren enfrentar. Mamadera, a todo esto. Para Majul, la independencia de poderes, bien, gracias, ¿no? Pero en definitiva, ahí está la situación. Alguien critica, sale todo el mundo a pegarle de una manera vil, hacer asociaciones ridículas, etcétera, etcétera. Lo que conocemos de la libertad avanza, eso no es una novedad. La novedad es que el Papa, ahora que toma una postura, resulta que es un pobre, un zurdo empobrecedor. Justo me saluda alguien de la ventana. Es un zurdo empobrecedor, amigo de Grabois, corrupto de los corruptos. Es realmente tremendo pensar en que estamos viviendo uno de los peores momentos respecto a la libertad de expresión, y sí, es verdad, en la calle nadie te dice nada y ahí las cosas son distintas, pero uno critica, uno dice algo que puede estar equivocado, ¿no? Pero ¿qué parte del debate público? Estamos todos en nuestro derecho de tomar una postura política, de criticar a nuestros funcionarios, de criticar un gobierno, de cuestionar un gobierno en curso, es lo más sano que hay. Y entonces en ese marco, rápidamente la asociación de vos sos amigo de los corruptos, vos sos amigo de los que llevaron este país, etcétera, etcétera, y te pegan palazos en la cabeza, y entonces hay boludos en redes que le dicen cucardo al Papa Francisco. Ese es el momento que vivimos de la República Argentina en cuanto a cada uno opina y dice lo que quiere, pero después bancate la que venga en represalia. Insisto, tampoco es nada nuevo, porque pasó con gobiernos anteriores, dicho sea de paso, pero no con esta virulencia y tampoco de una manera tan burda. Esto es muy burdo. Pero en definitiva, para Majul, el Papa Francisco es el jefe de la oposición en la Argentina. En fin, amigos, esto es una pelea y un enfrentamiento que no va a terminar acá. Lo que se dice es que el presidente Milei no quiere tomar una represalia directa, ni una contestación directa, ni un tuit, ni nada para con el Papa Francisco, que no quiere dañar la relación que más o menos había quedado ahí en un lugar, bueno, podríamos decir de cortesía. ¿Y por qué no quiere? Porque el Papa es la cabeza de 4.000 millones de fieles casi en el mundo entero. Es un tipo muy poderoso, Francisco, para que alguien se ponga a hacer en un videíto diciendo el cucardo de Bergoglio, que esa es otra. La investidura papal, en el caso de Kavak, en el caso de Majul, bien gracias, amigos, Bien gracias porque, en cierto punto, y no menos importante, cuando el Papa critica a Milei, deja de ser Papa. Y pasa a ser el hombre común que siempre fue, Jorge Bergoglio. Estamos todos locos, realmente. Estamos todos locos. En definitiva, amigos, vamos a ver qué pasa con esto, que es una historia muy linda y que es hoy en día un enfrentamiento político interesante. Sano, Sano. Donde hay dos jefes de Estado disputando intereses, donde hay dos jefes de Estado básicamente enfrentados por un montón de intereses y por una visión de mundo en la que no coinciden absolutamente nada. Y está bien. Pero de eso se trata la política. ¿Y qué hace un presidente de la nación como Javier Milei? Política. ¿Y qué hace un jefe de Estado como Francisco? Política. Buen día, gracias por estar del otro lado. Si llegaron acá, le das me gusta al video y te suscribís al canal, nos ayudas un montón.